En cada proceso electoral, en cada programa social, en cada entrega e incluso en el día a día de muchas oficinas públicas, hay un fenómeno que persiste y que se repite casi en silencio: el clientelismo. Y no se trata de una práctica política cuestionable, es una forma de corrupción. Es una forma de corrupción estructural que erosiona la democracia, distorsiona el acceso a derechos y desde luego que debilita la confianza de los ciudadanos en las instituciones. Y aunque vaya por el mundo disfrazado de ayuda, de gestión, de cooperación, el clientelismo implica un intercambio directo, implica intercambio de beneficios a cambio de lealtad política o de favores personales. Pero, ¿sabías que a pesar de la gravedad del clientelismo, hoy no está claramente tipificado como una falta administrativa ni como un delito en nuestras leyes? Este vacío legal permite que el clientelismo siga operando impunemente. Por eso, en este video trataré de explicar el por qué urge una reforma a la Ley General de Responsabilidades Administrativas para que el clientelismo no solo sea reconocido, sino también sea sancionado como lo que es realmente una forma de corrupción que se debe de erradicar. Primero que nada, debemos partir por conceptualizar, por definir, por entender qué es el clientelismo político. Según la politóloga Susan Strokes, en el 2005, apunta que el clientelismo es una relación de intercambio desigual entre políticos y ciudadanos, en la que se entregan bienes o servicios a cambio de apoyo político, generalmente votos, y generar intercambio para ganar el electorado. Lo central aquí es que se espera una contraprestación personal y directa, no el cumplimiento de derechos colectivos. También, por su parte, el sociólogo Javier Aullero, en el 2000, va más allá con su definición y lo describe como una práctica estructurada y cotidiana que se basa en redes de mediadores y vínculos personales. Para este autor, para Aullero, el clientelismo no solo compra votos, construye una dependencia del ciudadano para con el gobierno, y reproduce la desigualdad social. También, por otro lado, Magari Moreno, en el 2015, destacan cómo el clientelismo se adapta al contexto institucional y funciona como una herramienta de movilización. Una herramienta de movilización electoral cuando las reglas permiten o incentivan la opacidad. En otras palabras, cuando la ley es ambigua o cuando la ley es débil, el clientelismo tiende a prosperar. Ahora ya entendiendo una definición de lo que es el clientelismo por estos cuatro autores, vale la pena detallar cómo este fenómeno está presente a nivel global en diversos tipos de administraciones y legislaciones, que muchas veces se asocia este fenómeno que está exclusivamente en América Latina, pero la realidad es que está presente y existiendo y persistiendo en múltiples regiones del mundo. Por ejemplo, en Italia, con el caso tan sonado en los 90s de Manipulit, donde el escándalo reveló redes de corrupción política en las que los recursos públicos se intercambiaban por apoyo electoral, se intercambiaban por contratos. El clientelismo estaba institucionalizado en muchas regiones del sur italiano. También está el caso de Colombia, en donde el clientelismo ha sido clave en la construcción del poder local. Investigaciones académicas han documentado cómo operadores políticos usan programas sociales y nombramientos para mantener lealtades, especialmente en zonas vulnerables, en zonas rurales, para recibir apoyos a cambio de voto, a cambio de electorado. También es pertinente mencionar el caso argentino, en donde presenta uno de los casos más estudiados. En villas y barrios populares, algunos punteros políticos actuaron como intermediarios
entre el Estado y los ciudadanos, facilitando recursos a cambio de votos, como lo documentó Ullero en su trabajo etnográfico de Buenos Aires. También Estados Unidos, por allá a inicios del siglo XX, la era del machine politics, partidos como Tammany Hall en Nueva York ofrecían empleos y favores a cambio de votos. Aunque estas prácticas hoy en día están reguladas, el clientelismo moderno persiste en Estados Unidos en formas más sofisticadas, como la asignación estratégica de recursos federales para ciertos estados de Estados Unidos. Ya vimos que existe el clientelismo en el mundo. En México, desafortunadamente, estas prácticas no son ajenas a nuestro contexto político. La entrega de programas sociales como subsidios, apoyos alimentarios, becas, contratos, empleos temporales, todas estas prácticas siguen siendo un mecanismo para asegurar lealtades y votos. Además, el uso de cargos públicos y contratos en la administración pública es usada usualmente como recompensa política, y prevalece como una práctica común en muchos contextos del país. Pese a los esfuerzos de las legislaciones a inicios del 2015 con la implementación del Sistema Nacional Anticorrupción, pese a los esfuerzos de las leyes locales, estatales y federales, resultan insuficientes por la falta de mecanismos efectivos de control en niveles subnacionales, por la opacidad en los procesos administrativos y la insuficiente participación ciudadana en la vigilancia de dichos procesos. Todo esto fertiliza las tierras de la corrupción, llevándonos a situaciones y eventos que hemos visto en el pasado, como la estafa maestra, el clientelismo que estuvo institucionalizado por allá en el 2017, donde rápido una investigación periodística reveló cómo 11 dependencias del gobierno federal desviaron más de 7,000 millones de pesos a través de convenios con universidades públicas. Aquí, ¿cómo funcionó el clientelismo? Los recursos públicos eran redirigidos a empresas fantasma, muchas de ellas ligadas a redes políticas locales que usaban ese dinero para mantener apoyos clientelares. No solo fue ese caso de corrupción, fue una red para sostener alianzas políticas a cambio de recursos, a cambio de empleos y a cambio de favores. El clientelismo institucional en su máxima expresión, sin duda. Uno de los casos también más recientes en la actual gestión de la Cuarta T están los servidores de la nación, las redes clientelales de la Cuarta Transformación. Bajo el actual gobierno federal, los llamados servidores de la nación fueron presentados como operadores del bienestar social. Sin embargo, disculpen el ruido, distintas investigaciones académicas y periodísticas han documentado que las prácticas, que en práctica su labor ha sido usada como fines clientelares, como entrega selectiva de apoyos sociales, como la recopilación de datos personales durante procesos electorales. También está la promoción de la figura presidencial o del partido en poder durante actos de gobierno. Está varias acciones más, pero esta estructura paralela ha sido acusada como una maquinaria clientelar moderna que convierte programas sociales en instrumentos de lealtad política. También vale la pena mencionar cómo está presente el clientelismo en los sindicatos magisteriales, puntualmente de la CENTE y de la ECENTE. Durante décadas, estos sindicatos de maestros han sido pilares del clientelismo político en México. Tanto la Coordinadora Nacional de Trabajadores por la Educación y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación han negociado con gobiernos de todos los niveles
asignando plazas, asignando bonos, asignando apoyos, muchas veces con criterios políticos y no tanto pedagógicos. El manejo de estos sindicatos, el manejo discrecional de estos sindicatos de plazas, el uso electoral de la movilización sindical y la negociación opaca con autoridades configuran una estructura clientelar corporativa. Aunque han sido actores importantes en la historia de la educación, también han funcionado como intermediarios de beneficios a cambio de apoyo político o inacción estratégica. Con lo anterior dicho, ahora sí, ¿por qué debemos actuar? ¿Por qué debemos ponerle un freno al clientelismo? En México, como mencioné al inicio, no está claramente identificado el clientelismo como una falta administrativa o acto que amerite ser considerado como delito, a pesar de ser una práctica extendida. Ni la Ley General de Responsabilidades Administrativas ni el Código Penal Federal lo nombran como una categoría específica. Esto genera un vacío legal peligroso, ya que los actos clientelares quedan impunes, quedan disfrazados, como lo revisamos, de gestión social, de ayuda directa, de voluntariado, de donación, de programas asistencialistas, cuando en realidad constituyen una forma de corrupción sistémica. Tipificar el clientelismo como una forma de responsabilidad administrativa, grave, y cuando corresponda como delito penal, permitirá, primero, investigar redes de cooptación política. Segundo, sancionar a servidores públicos que usen recursos para fines electorales. Tercero, proteger la equidad en la competencia democrática y también defender los principios de imparcialidad, legalidad y equidad que rigen el servicio público. El clientelismo no es una tradición política, es una forma de corrupción. Si queremos construir una democracia real donde los derechos no dependan de favores, necesitamos leyes que lo nombren, que lo detecten, que lo identifiquen y que lo sancionen. Esta reforma a la Ley General de Responsabilidades Administrativas es un paso necesario para poner fin al clientelismo como una práctica impune en nuestro país. Súmate, infórmate y exige, porque los derechos no se negocian. Si quieres revisar esta propuesta de reforma, te la dejo en la descripción. Muchas gracias.